La influencia árabe musulmana en el desarrollo de la botánica y medicina de España. La botánica y medicina en España se desarrollaron bajo la influencia árabe y musulmana debido a la presencia de estos grupos en la península durante siglos. El principal aporte al respecto se relaciona con la traducción de libros antiguos de la cultura griega, persa e india a la lengua vulgar, al fin de que más personas pudieran acercarse a este conocimiento médico. Los principales conceptos en botánica y medicina ingresaron a España por al menos dos vías. La primera corresponde con la inmigración a la Meca, hecha por los árabes, quienes al volver a la península traían consigo nueva información. La segunda vía es la comercialización de los libros, es decir, cuando comenzó a ser viable la venta de textos, se inició una traducción extensa para que pudieran ser vendidos a más personas. Luego ocurre el proceso de expansión del Islam, que trajo con consecuencia también la diseminización de sus conocimientos. Hispania recibió la influencia de distintas corrientes de la antigüedad. A medida que se incorporaba a la sociedad individuos de diversas culturas, el conocimiento en medicina natural y científica se extendió desde la antigüedad hasta pasado el siglo XVI, pasando por cambios y evoluciones necesarias. La de medicina de los árabes antecedentes. Antes de la llegada de los musulmanes, eran los árabes quienes se destacaban como médicos, pues habían traído su conocimiento desde Oriente, donde ya se había hecho numerosas traducciones de tratados provenientes de su propia cultura y otras. Girón explica que antes del Islam los médicos eran más hábiles en la aplicación botánica. En los momentos iniciales del Islam en España, las ideas científicas médicas que circulaban en el andaluz proceden de la medicina que practican los mozárabes. Los médicos mozárabes eran comienzos de la medicina. El al-andaluz van a destacar por sus conocimientos en materia médica vegetal. No olvidemos que entre los libros utilizados para los sabios visigodos está la obra de Dioscórides. En la antigüedad, las enfermedades eran tratadas a través del uso de plantas, dando lugar a los principios de medicina natural. En Grecia, China, India y diversas sociedades existían elementos coincidentes y otros no tanto. Por tal motivo, la reunión de distintos conceptos era importante para conseguir resultados eficientes. El pionero y escritor más prominente de fármacos vegetales era Dioscórides, a quien se le conoce como el padre de la farmaconoxia. Según Santilla, Dioscórides era un médico militar romano que viajaba por el mundo junto con su ejército, el cual se encargaba de estudiar las plantas que se consideraban medicinales en los lugares que visitaba. A Dioscórides se le atribuye la escritura de materia de medicina en el año 77 a.C., uno de los textos más importantes de la medicina durante los siglos. El planteamiento de la medicina natural tiene un origen antiguo, pero los árabes lo aplicaron de una manera particular. Para comenzar, sus bases se hallan en antiguas tradiciones relacionadas con un tipo de medicina humoral que comienza a desaparecer con los siglos. La base teórica de la medicina árabe no difiere esencialmente de la griega y romana. En su base se encuentra la medicina humoral, atribuida a Hipócrates, que vivió en el siglo IV a.C., la cual divide en cuatro los fluidos humanos básicos: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. La salud y la enfermedad dependen del equilibrio entre ellos. El éxito de los árabes en materia de botánica se debió a la traducción de los nombres de la planta y las obras botánicas más antiguas conocidas, la cual fue descrita por Ibn al-Baitar. De acuerdo con Cárdenas, la expansión musulmana y el activo tráfico comercial con el Oriente y Asia ampliaron en gran medida el comercio de los fármacos. Ibn al-Baitar poseía una gran reputación como farmacólogo. Sin embargo, con su enfoque en los productos esenciales se ganó
un mayor prestigio. Este pensador se basó en los aportes de Dioscórides, Rufo de Éfeso, Galeno y Ibn Sina para destacar el agua como producto medicinal de vital importancia en la farmacología. Por su parte, Santillana afirma que la botánica como ciencia finalmente se fundó por medio de Teósfora, quien describiera la aplicación medicinal de al menos 500 plantas, lo cual asentó en sus textos etiología de las plantas e historia de las plantas. Si hablamos más acerca de la medicina musulmana, los musulmanes tenían un aliciente en cuanto a su necesidad de aprender y aplicar conceptos médicos, pues el profeta Muhammad les invitaba claramente en su mensaje a buscar este conocimiento. La traducción de los textos científicos fue la iniciativa que llevó a la medicina musulmana a Europa y luego al resto del mundo. Lo explica de la siguiente manera. Partiendo de las máximas de Mahoma, quien deja su casa para dedicarse a la ciencia, sigue los caminos de Alá. Buscad el saber, aunque hayáis de ir a China. Los árabes se lanzaron a traducir y a hacer suyos los textos helénicos y ciéricos que contenían conocimiento que conducían. Así fueron conociendo las obras de Hipócrates, Platón, Aristóteles, Dioscórides, Ptolomeo, Galiano y de otros tantos. Los seguidores de Mahoma estaban convencidos por medio de su fe que era necesario combatir las enfermedades. Por lo tanto, no solo conseguían sobre la medicina, sino que aplicaban dicho conocimiento y eran exitosos en esta acción. Por lo tanto, desde el desarrollo inicial de la medicina entre los musulmanes, estos influyeron sobre quienes más adelante se convirtieron en eminencia en la materia. Estando ya en el siglo VII, Mahoma y sus seguidores consideraban a Alá el Dios supremo y la enfermedad un castigo. El Alcorán prescribía las fórmulas de higiene y de vida, haciendo muchas referencias médicas que fueron descritas extraordinariamente fieles y que sirvieron para el desarrollo de la medicina. El médico árabe del siglo VI, Al-Harim, que estudió en Gosparud, amigo y consejero de Mahoma, fue quien influyó para que muchas de sus ideas médicas figuraran en el Alcorán. El Al-Andalus eran protegidas las personas que se relacionaban con la ciencia. Por lo tanto, los estudiosos preferían concentrarse en los aprendizajes de conocimientos concretos sobre este particular. De igual manera, se hizo costumbre la invitación a pensadores especialistas provenientes de Oriente para que contribuyeran a la formación de nuevos ilustrados. Tras la llegada del monje Nicolás, experto en botánica, para ayudar en la traducción del escrito titulado La materia médica, debido a la pluma del médico helenístico Dioscórides, se crea toda una escuela de traducción en Córdoba que inicia la especialidad dedicada de otros andalusías para el tema de la botánica, la farmacología y otras. Es innegable la influencia de los musulmanes en el desarrollo de la medicina y la botánica en España. De hecho, Córdoba se convirtió en el centro europeo de formación en diversos aspectos. Sobre este particular, Cárdenas expone lo siguiente. Se creó en Córdoba, España, otro centro de civilización, cultura y gobierno. Llegó a tener 1 millón de habitantes, 300 mezquitas, en cada una de las cuales había una escuela de medicina, 70 bibliotecas, 900 baños públicos, 50 hospitales y una universidad que fue famosa en toda Europa. Por otro lado, Maimónides y Averroes figuran entre los principales representantes de la medicina en el Al-Ándalus del siglo XII. Ambos personajes contribuyeron a la medicina de la época, incluso sus fundamentos son de referencias y utilidad en nuestros tiempos. Por su parte, Maimónides planteó la importancia de la medicina preventiva en palabras de Marqués y Garachatea. Su aporte constituirá la base de la literatura médica, tanto en sus tratos puramente científicos como en los médicos, filósofos y religiosos.
Entre las recomendaciones más representativas de la medicina de Medio Medio se encuentra la adaptación de los siguientes elementos: cantidad y calidad dietética, ejercitación para desarrollar capacidades físicas, plenitud de sangramiento e higiene del medio. En cuanto a los aportes de Robert Márquez y Garrachatea, señalan que este se trata de uno de los pensadores nacido en España que goza de mayor reconocimiento mundial. A Averroes se le atribuye la realización de la obra llamada Libro de las Generalidades de la Medicina. Se trata de un texto enfocado extensamente en higiene como medio para tratar la salud, así como la prevención a través de la ejercitación, términos en los que coincidía con Maimónides. Según Roldán, en el 2009, Averroes recibió las enseñanzas médicas directamente de Abu Ja'far Harun de Trujillo. También sostuvo amistad con Abençoir. Sin embargo, su prestigio como médico no fue tan impresionante como el alcanzado por sus escritos, los cuales trascendieron casi hasta el final del Renacimiento, en especial por la oportuna traducción de estos al latín y el hebreo. Con la invención de la imprenta, las ideas del cordobés quedaron plasmadas y distribuidas con mayor amplitud. Fresquet nos habla sobre la importancia de los médicos musulmanes que destacaron a partir del siglo XII y nos menciona también de otras figuras importantes durante sus aportes. Durante los siglos XII y XIII fueron los médicos del Al-Ándalus los que disputaron, aunque con anterioridad ya lo habían hecho Abu al-Qasim Ben al-Ba az-Zahrawi, conocido universalmente como Albucasis, siglo X. Albucasis escribió una enciclopedia médica cuya parte quirúrgica fue la principal fuente de la cirugía posterior, tanto islámica como europea. El autor también destaca la relación de la medicina islámica con las corrientes bizantinas debido a la traducción del médico Juan bin Ishlab en el siglo IX, en el cual tradujo una buena parte de las obras hipocráticas. La mayoría de las obras de Galeno, la materia médica de discurridos y abundantes textos bizantinos. Fresquet, este elemento promovió la consolidación del sistema galeno, que al principio fue dominante en la medicina islámica, pero que más adelante se extendió a toda Europa a través del Al-Ándalus. La traducción de textos indios también orientó la cirugía de árabes y musulmanes. Se puede señalar que algunos de los aportes médicos impulsados por los musulmanes en España son perfectamente aplicables en la actualidad. Por lo tanto, la influencia de la medicina del Al-Ándalus no remitió de manera intempestiva, sino que fue adaptándose a la época e innovaciones médicas descubiertas. Aún así, algunos autores, como Girón, afirman que la medicina islámica, de la que hablamos en este apartado, no refleja innovación concreta alguna, sino que su mayor mérito es haber podido estructurar y sintetizar la información traída del Oriente, al punto de hacerla más accesible a la población. Además de traducir los libros tratados de medicina de todo el mundo, algunos médicos del Al-Ándalus contribuyeron con aplicaciones médicas también en la práctica. Por tal motivo, no solo se trató de un aporte teórico, en la práctica estos médicos eran capaces de realizar procedimientos para solucionar problemas de salud. La medicina islámica podía hacer cirugía, curar e indicar tratamientos farmacológicos. Algunos aportes específicos de la medicina árabe y musulmana. Al-Anbar ibn Ali se atribuye el uso de la jeringuilla hueca para solucionar y succionar las cataratas en el siglo X. También se conoce por haber desarrollado el método de la reacción de la pupila ante la luz para diagnosticar si las cataratas eran operables. Sin embargo, no fue sino Abu-Qasim el que considera el especialista más reconocido en cuanto a la cirugía andalusí, pues se destacó, por ejemplo, de varios instrumentos tales como sondas, lancetas, pinzas,
trepanos, tenazas, bisturíes, entre otros. Shediac Atiyah señala que la medicina islámica fue pionera de la medicina moderna. A los médicos musulmanes se valieron de los aportes de diferentes culturas para destacar en sus procedimientos médicos. Además de poder hacer cirugía de cataratas, también eran capaces de detener hemorragias internas en sus pacientes, al tiempo que conocían de la aplicación de anestesia, los cuales conjugaban con la botánica, puesto que el anestésico era proveniente de la planta conocida como cizaña. En el siglo XVI se señaló al español Miguel Servet como el descubridor de la circulación pulmonar. Sin embargo, más adelante se conoció que solo había sido influido por Ibn Nafis. Shediac Atiyah. Esto significa que los médicos españoles de alguna manera se vieron influidos por las ideas de la medicina islámica, que era accesible gracias a la traducción durante siglos. Otro de los aportes más representativos de la medicina árabe y musulmana es la construcción de hospitales. Los hospitales eran centros integrales donde, además de atender a los enfermos, contaban con huertos para el cultivo de plantas medicinales y poseían bibliotecas para ampliar los conocimientos médicos. También destaca por haber sido dotado de espacios especializados para la mastología, ortopedia y medicina interna. En la Granada nazarí se encontraron dos hospitales más importantes del Al-Andalus. Shediac Atiyah sostiene que la farmacología se inició y logró su máximo esplendor también en Al-Andalus a mediados del siglo X. Una de las contribuciones más importantes en la botánica y la farmacología fue que los médicos islámicos pudieron dar un nombre a todas las plantas en al menos las 6 lenguas más conocidas, lo cual pudo llevar este conocimiento a gran parte del mundo. La obra más importante en farmacología es atribuida al malagueño Ibn al-Baitar, quien en su colección planteó más de 1000 medicinas de origen vegetal y también mineral. Álamo y López Muñoz destaca la importancia de la influencia islámica en la botánica y medicina en el siglo X y V hasta el siglo XV, época donde se señala la presencia de los musulmanes en Europa a través de España. Hasta entonces la medicina no occidental no había sido conocida por el mundo europeo, por lo tanto, a partir de la verificación de esta influencia, el pensamiento científico, filosófico y teológico cambió en esta materia. Las conquistas árabes expandieron dicha influencia desde Persia hasta el Atlántico. Pese a la lengua árabe, el estímulo cultural era persa, egipcio, indio y arábico. Los autores destacan que lo más valioso de los aportes de la medicina islámica es la adaptación de las ideas de diferentes culturas a las necesidades de modo de pensamiento y características de la región en la cual se disponía. Adelante les dejo más referencias.